Hola a todos, bienvenidos a Ángeles el Podcast, un espacio para hablar de ángeles, de espiritualidad, de una espiritualidad libre, abierta, desacardonada y sobre todo divertida. Así que bienvenidos, recuerden suscribirse, campanita y siempre estar pendientes de este contenido maravilloso que hacemos con tanto amor para todos ustedes. Hoy me acompaña una persona increíble, vea, los ángeles alinean todo perfecto. Cuando yo estaba preguntándole a los ángeles, bueno, vamos a hacer la lista de invitados en esta nueva temporada del podcast. Oiga, y me la ponen así de primera, porque yo dije, claro que sí, ella es. Pero lo increíble es que cuando los ángeles alinean con el universo, no solamente es que me digan sí, ella es, sino que también ponen en el corazón del invitado que debe estar acá. Y miren, esto se cuadró en un día, así, en un día, menos de 24 horas, todo sí. Y hoy por fin tenemos aquí en Ángeles el Podcast a Ceci Navia. Ceci, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Mauro, muchas gracias por la invitación. La verdad, ¿Cómo muy te emocionada de sientes? estar aquí contigo y bueno. No te lo esperaba, hace 3 días No. O sea, No yo había esa posibilidad. voy a ser malo, en malo bueno. O sea, es tu primer podcast, es la primera vez que vas a estar en un podcast. Sí. Bueno, que este sea como Jorge Barón. Vamos a darle la patadita también para que puedas expandir todo el mensaje que tienes, no solamente en este espacio, sino que seas invitada a más podcasts y que pronto podamos tener y conocer tu podcast También. que estamos hablando. Todo se alinea. Así que hoy lo que vamos a hacer es que vamos a conocer a esta maravillosa mujer. Yo la conozco ya desde hace un poco más de un año, que hemos compartido, visto su trabajo, visto sus emprendimientos, compartimos una filosofía de ángel estar también aquí muy linda. Y es que lo primero pues es conocerte, quién eres tú, de dónde eres, a qué te dedicas. Y pues ahí vamos viendo los ángeles para dónde nos mandan en este podcast. Nos van llevando. Bueno, pues llegué aquí por una crisis existencial, ¿no? O sea, lo que es hoy en día, ¿no? Ceci, pues yo soy, pues porque todavía tengo la carrera, ¿no? Diseñadora industrial, hice una especialización en ergonomía. Después hice maestría en dirección de proyectos, hice cuanto diplomado había en seguridad y salud en el trabajo. Digamos que pues casi toda la vida fue trabajando en prevención de riesgos con ARL. Y en el 2019 tuve mi golpe en la cabeza porque pues me llegó una enfermedad grave y ahí fue cuando todo como, joder, ¿qué pasó conmigo? ¿Qué está pasando? ¿Y por qué me da? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué? Y empieza esas preguntas existenciales que, Señor, ¿qué va a pasar? Y pues más o menos era hazte quimio, hazte radio. Y yo dije, yo no me voy a hacer nada. Si me muero, me muero. Y bueno, no me hice la quimio y esto, pero me tuvieron que hacer una cirugía de todas formas. Y ahí fue como, bueno, no me morí, Diosito, entonces, ¿para qué soy buena? Porque esto fue un llamado, un cimbronazo, digo yo, me movieron el piso. Claro, uno trabajando el día a día, los hijos, la familia, y uno preocupado por el resto del mundo menos por uno. Y en algún momento fue como ese cimbronazo de Ceci, tienes que volver a ser tu esencia. Este no es el camino tuyo. Y ahí se me presentó un arcángel maravilloso que yo no conocía, que se llama Metatron. Y Metatron fue el que me jaló las orejas y me dijo, bueno, mamita, necesitamos que se ponga a trabajar en esto, porque necesitamos despertar conciencias. Y ahí fue como que, ok, ¿quién eres tú, Metatron? Fue lo primero, ¿no? Porque, a ver, ahí viene... Porque es que es famoso, porque... No, es que de hecho lo tenía bajo el radar, o sea, yo muy jovencita siempre este tema angelical me había encantado. Ponle que por ahí tenía 18, 19 años cuando me leo mi primer libro sobre ángeles y me pongo a hacer meditaciones de invocación, toda la vaina, y entonces en algún momento me hablan al oído y me pego este hijo de madre susto, como que... No, esto es otras ligas, yo esto no, y bueno, y también el tarot, empecé como a buscar tarot también en ese momento, pero me paniqué, y me paniqué fue que cerré el canal. Pero, no, pues después de semejante susto. No, pues es que me dieron un nombre y me hablaron y me dieron un nombre así en el oído, estaba yo sola, no había nadie, yo lo sentía así, yo decía, pero ¿qué está pasando? Claro, te estoy hablando hace años luz, donde esta información no había con quién consultarla.
no había pues información en redes fácil donde Yo uno creo que hace unos años eso era lo mismo que jugar Ouija, mejor dicho. era más o menos. Ah, sí, o sea, quién sabe con quién está hablando y qué está pasando y que lo eso era bloqueábamos, ¿no? brujería, ¿no? O sea, Sí. el tema del tarot era la bruja, ¿no? Me acuerdo mi abuela hablaba de me voy a ir a leer las cartas a ver qué me dice la vieja esa. Sí, o sea, entonces siempre había este enigma del tema y misterio y la cosa, pero claro, 19 años, estaba muerta del susto. Y pues finalmente dije, no, esto no es para mí, lo voy a dejar a un lado. Sin embargo, siempre me gustó el tema de ángeles y de estudiarlos, entonces empecé como a encontrar información de quién era Miguel, quién era Rafael, quién eran ellos. Y bueno, también me fui formando con nuestra, pues digo yo, mentora, que fue Doreen Virtue, que fue la que nos inició a la mayoría de nosotros, y empecé pues ya a aprender más de ella, ¿no? Pero no, ahí los tenía como una información para mí. Sí, les pedí y todo, pero no era para sacarlo al mundo. Entonces sí me volví como angeóloga empírica, ¿sí? Y me volví reikista también en algún momento. Empecé el reiki te estoy hablando hace 14 años que empecé el reiki. Pero lo mismo, para mí, para mis hijos, para la casa, nadie sabe qué sé si hace reiki. ¿Cómo se le ocurre si ella es? Además, la especialista en seguridad, la especialista en dirección de proyectos y toda la cosa. Reikista, angeóloga. ¿Qué es eso? Sí. Vaya, dígale a la mamá, no, es que me metí en reiki. ¿Qué? Todos estos años pagando la Se universidad. perdió la platica. Entonces, claro, cuando llega esta enfermedad grave, es el cimbronazo como, es que ese no es tu camino, tienes que volver aquí. Entonces ahí cuando yo digo, bueno, ¿y quién es Metatron? Pues yo lo tenía como en un radar de, sí, Arcángel que no había sido, que había pasado por los humanos, que es el antiguo Enoch. Pero ya cuando empieza a entrar, bueno, ¿quién es Metatron? Y cuando, como que, perdón, Metatron, te subestimé, o sea, sorry, que vienes a darme mensaje. Y él empieza a mostrarme una cantidad de información que fue salvaje porque fue más o menos, además fue como, a ver, yo no voy a salir así en cámara en público a decir que es que yo hablo con los ángeles. No, nadie me va a creer, ¿no? Es la primera vez que sale en cámara y en grabación diciendo que habla con los ángeles, que les quede claro. Pero bueno, ya después de 7 años, ya sí, ellos ya no me hablan porque cerré el canal, pero sí lo siento cuando me tocan. Entonces se volvió más kinestésico el tema. Entonces, bueno, también no va aprendiendo, sino que ya les voy a contar más adelante cómo llegué ya más puntual a las canalizaciones. Entonces Metatron me empieza a mostrar toda esta información y es cuando me presenta el péndulo y la radiestesia. Entonces ahí empiezo a formarme más a fondo en diferentes técnicas con péndulo, a crear mis propios gráficos canalizados con ellos y a poder pues ir analizando, o sea, ir diagnosticando la energía de las personas. Empieza a llegarme información de física cuántica también, entonces empiezo a hilar todo y a juntar el reiki con el oráculo, con los ángeles, con el péndulo, entonces ahí se me va formando como una especie de método. Entonces ahí lo mismo, ¿no? Como sé si la estudiosa, la que se la pasó estudiando cosas, entonces dije, no, hay que unificar esto de alguna manera y ahí encuentro la sanación cuántica, prácticamente ya metiéndome todo lo que es energía y entendiendo que los ángeles y los arcángeles también son energías y ahí hay que saber llegar a ellos, ¿no? O sea, y bueno, ahí empiezo también a formarme como life coach, pero lo oriento hacia la espiritualidad cuántica. Y bueno, ya llevo unos años ya formándome en esto y trabajándole, sobre todo porque me di cuenta que habían muchas mujeres que también estaban en ese proceso en la inmunda, como estaba yo, perdida, así como que no sabía de dónde era ni para dónde iba. Al darme cuenta que había tantas mujeres así como, oiga, yo también me gusta el tema, pero no lo hablo, no sé qué hacer, me siento cerrada, me siento mal, no tengo buena relación con mi pareja, tengo una enfermedad grave, o sea, había muchas relaciones ahí y ahí empezó a cambiar mi vida también. Yo vivía en Cali, me fui de Cali, me divorcié, llegué a Bogotá, una mano adelante, otra atrás, le pedí a Dios, Diosito, no me desampares, guíame, conocí a Mauro, un sitio así de casualidad. Y yo dije, por aquí es, voy a seguir aquí, hay que buscar esto de Los Ángeles más, hay que traer más gente, estar en el medio, conocer más personas, mándame información, qué tengo que hacer. Lo bonito de todo este proceso ha sido poder ayudar a tantas mujeres que han estado en una situación similar o parecida a la mía. Yo no digo, pues cada quien tiene su procesión, pero poderles dar un rayito de luz, un rayito de esperanza, decirle, mira, cosa que no teníamos hace unos años. No teníamos. No había tanto mujeres y como hombres, todavía nos falta muchísimo, es cómo llegar, ¿no? Cómo
que los hombres, por ejemplo, expresemos, todavía es... Todavía es no, difícil. o sea, patriarcado, pero más fregado nosotros porque venimos súper coartados de Sí. expresar, de sentir, de qué duele, qué nos Muy traumó, qué no nos traumó, es impresionante. Es impresionante. Y bueno, yo empecé a desarrollar mi marca, ya Ceci Navia, coach espiritual, y me dirigí pues a mujeres, era presente por eso. Mal que bien llega uno que otro hombre sensible, mostrándose, sí, ahí de poquitos, yo los dejo que se abran, que cuenten, y ahí les vamos ayudando, pero sí, es más fácil en la mujer que se abre Y es que se confunde la gente, ¿no? que le es más fácil abrirse y contarse su vida sin ser juzgada, ¿no? Claro, es que dice mucho de la hombría, el poder ser sensible, el poder ser, o sea, para las personas, para los hombres ha sido muy complejo. Yo me acuerdo que a mí lo que más recuerdo de la parte masculina de mi familia es, los hombres no lloran. No, yo- Entonces, eso que es cerrada Eso fue una castrada. mundo, sí, o sea, Sí. entonces, y yo chillaba por todo, entonces, no es macho, no, a ver, sea macho, no llore, no. O sea, te empiezan a poner eso, pero yo quiero hacer un pequeño paréntesis porque me llama mucho la atención una cosa, Ceci, y es que nada es casualidad. Y en todos los invitados de esta temporada, pues que espero que los estén viendo y que vayan, si no los han visto, vayan y vean los últimos 4 podcasts. Hemos tenido un punto de quiebre en el 2019. Todos, el 2019 marcó, me pasó, notó y arranqué. A mí también, yo en el 2019 me iba a retirar, me iba a pensionar temprano. Dije, no voy a trabajar hasta bien. Toda la cuestión y, venga para acá. Y empecé con el péndulo. A mí me enamoraron del péndulo, que todavía tengo el mismo péndulo y en algún momento vamos a contarnos esta historia. Pero me llama muchísimo la atención porque yo creo que el 2019 fue un punto de quiebre prepandemia. Alineación planetaria hubo que no tuvimos algo pasó, no sé por qué. Que los últimos 4 invitados al podcast hayan puesto que el 2019 fue un punto de quiebre muy importante, que es hace 7 años, sí, que es un 7, que es una casa, pues no es casualidad, vamos a tener que averiguar y vamos a hacer un congreso, los que vimos la luz en el 2019, vamos a reunirnos a hacer una fiesta. No sé, ese año fue fuerte porque además me quedé sin trabajo, se cerró mi contrato de Arel en ese momento, me dan el diagnóstico de la enfermedad grave, claro, eso fue un cimbronazo, se le movió el piso definitivamente, pero no solo eso, sino que fue como autoevaluarse de, oye, ¿qué me está pasando? ¿No? Que ahí viene mi historia de un libro que también construí precisamente basándose en eso. ¿Qué me está pasando? Uno está perdido. Hubiera querido a alguien que me guiara y me dijera, no te preocupes, estás en un despertar espiritual y es normal todo lo que se te está destruyendo porque estás generando una mejor versión de ti. Pero claro, eso da mucho miedo, porque uno se está enfrentando a no tengo trabajo, o sea, lo tradicional, ¿no? Pero empiezan los ángeles a mostrarte otro mundo que uno dice, oiga, yo nunca lo evalué desde ese punto de vista. No sé si no te pasó esto, a mí me pasó una cosa muy chistosa, me encanta, pero ¿cómo voy a hacer esto y de qué y de dónde y cómo así? Si yo gano acá esto, yo me acuerdo que yo hacía un contrato y tenía el año asegurado, ¿sí? Y aquí vas a vivir de nosotros, me decían, y yo ya vivo por ustedes y todo, pero déjenme este contrato. O sea, es que el proceso de fe, sí, espérate, yo lo analizo. Y me dieron fecha y todo, me dijeron, a partir del 15 de enero trabajas para nosotros. Wow. Pues yo estoy segura que hay mucha gente que está igual como estuvimos nosotros hace 7 años, porque es el miedo de dar el paso a hacer ese brinquito. Es muy bravo, señor. Es bravo. Es maravilloso. Eso sí, pero es bravo. Y sé que a mucha gente se le dificulta dar el brinco a ese abismo. Uno dice, pucha, doy el brinco, no del brinco. Y yo siempre les he dicho, y de hecho creo que tengo también un video donde digo, del brinco. Porque una vez que lo des te das cuenta que no pasó nada. ¿Te cambió algo? Sí, pero saliste de tu zona de confort y uno mal que bien se las arregla y algo hace y algo sale. Y agárrese a los ángeles y pídales, que yo no sé por qué, pero ellos responden a su manera. La clave es moverse. O sea, sí. en acción. Porque sí, eso no le va a llegar a uno todo así. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el factor común? Es que durante ese camino, cuando ya estábamos listos y no queríamos dar el paso, también nos habíamos movido, habíamos dado pasos, habíamos estudiado, habíamos buscado. ¿Qué es lo que le digo yo a la gente? La gran diferencia que puede haber entre algunos de ustedes que nos están oyendo, nos están viendo, es
estudio, tiempo y práctica. Pero todos me dicen, es que usted, Walter, Mauricio, puede hablar con los ángeles. No, todos pueden hablar con los ángeles, sino que pues yo practico todos los sagrados días, mañana, tarde y noche. Es de práctica. Y a mí sí nunca me han, no, yo les digo, a mí no me hablan al oído, si Metatron me habla al oído, yo literalmente me desmayo. Sí, no, eso fue berraco susto, sí, porque quedé como, esto no es lo mío, pero no, después aprendí a sentirlos, ¿sí? Y sentir el abrazo de Metatron fue muy bonito porque Metatron es como un papá grandote, Es una cosa así. que abraza. ¿Sabes cómo me lo imaginaba yo? Como Mazinger Z, como o los Transformers, así grandote, ya, pero muy tierno, muy apapachador. Sí, exacto. Yo me lo imagino más es este personaje de Disney que es este robot que es así gordito, inflado. Ah, ya. Así pónganos ahí en los comentarios, ¿se acuerdan quién es el? Oye, me olvidó el nombre del gordito, pero es bien lindo porque Metatron es súper amoroso, pero también es exigente. Y más o menos fue, bueno, se va a poner a pilas o la saco de aquí porque necesito gente. Yo no, sí, pero yo le hago, pero es que me estás mandando mucha información. En algún punto también conocí ahí los códigos sagrados y logré conectarme con el arcángel Raziel. Y fue muy hermoso porque hice el retiro etérico del arcángel Raziel con los códigos sagrados. Y me llevó eso fue un viaje astral espectacular. Y yo cuento pues lo que yo vi en ese, o sea, pues sí, eso lo hace uno dormido, pero lo que yo vi en ese sueño tan real, yo me desperté con una emoción y una cosa, usted no se imagina en el sitio que yo visité en mi plano astral, espectacular. Y ver a Raziel allí, no lo vi precisamente físicamente a él, sino él estaba como en una silla y rodeado de gente y ese pues, era un ruido así como secreteando. Pero yo estaba tan metida en la arquitectura del sitio donde yo estaba que yo ahorita te escucho, pero espérate, yo sigo. Sí, entonces, al final fue toda la información que le bajan a uno. No es que se la bajen a uno en español o en inglés, o sea, esto es energético que le hacen. Y de alguna manera fue información, sabiduría que fue llegando. Entonces alguien le preguntó a uno algo y uno, no, yo sé esto, ¿y usted por qué sabe? Yo no sé. ¿Sí? Entonces también me di cuenta que otro don era el clariconocimiento, que es información que uno no tiene ni idea de dónde salió, pero ahí está. Sí, estaba. Si ve, señor director, no sabemos de dónde, pero aquí está la información. Así es que. Y así fue llegando información de otras cosas. El tema de la física cuántica, pues ya me enganchó, porque pues era más el tema de la ciencia con la espiritualidad. Sí. Y en esta mente mía patinadora del impostor, pues decía, no, pues esto es más real. Entonces. Es increíble cómo se junta la física cuántica con la espiritualidad. Cuando empiezas a trabajar la vibración, yo también experimenté la sanación cuántica y es ver cómo la vibración y los campos electromagnéticos empieza a vibrar para conectar y abrir puertas. Y uno, además me encanta porque yo creo que en eso también nos han ayudado mucho las películas las películas de Marvel y todo eso. Matrix. Que se abre, que entra, que trae de aquí, que viene para acá, encuentran los diferentes espacios donde ya la materia y el tiempo no son trascendentales. Para los que no saben, la física cuántica es eso, el estudio tan mínimo de la energía que ya no hay materia, ya no hay espacio, ya no hay tiempo. Ya se va a estudiar. Y ahí es donde vibramos y conectamos, porque ahí funciona. Encontré una certificación en Healing Quantum Coach con Paola Gutiérrez, y esa es la que estoy terminando de formarme ya para, digamos, oficializarme como maestra. Esta amiga nuestra está más preparada que un yogur, señores, porque claro, yo no dije que iba a decir cualquier cosa de ángeles o algo. No, la verdad es que el llamado de Metatron fue ese: prepárate, documéntate, porque no vas a decir cualquier cosa, y empieza a ayudar a despertar conciencias. Y hay mucha gente que no cree ni los ángeles, ni en Dios, ni nada. Le digo, ok, si tú no eres de esto, piensas que todo esto es tomando el pelo, listo, no te preocupes, hablemos del átomo. Ahí está. ¿Sí? Y entonces vaya y díganle. Y Metatron se viene con su cubo y su geometría sagrada y empieza a dar una cantidad de razones científicas, reales y todo, la multiplicación celular, una cantidad de cosas. Es que irse a la partícula, o sea, llegar a la partícula, dividirla y encontrar que o te conviertes en partícula o te conviertes en onda. ¿Y quién decide? Pues el que observa. Exacto. Y es interesante
mira todas las líneas que yo no sé por dónde empezar a preguntarte tantas cosas porque que no hemos hablado y toda la cosa, porque por ejemplo la gente dice, sí, pero un péndulo, pero ¿cómo hace un péndulo? Yo trabajé el péndulo, mi conexión fue por el péndulo porque fue un caso en que aquí me hicieron una lectura con péndulo y a los 10 minutos Los Ángeles me entregaron un péndulo exactamente igual al con el que me habían hecho la lectura y casi me estrello y todo por culpa de Los Ángeles en ese del susto. ¿Cómo podemos explicar, Ceci, yo hablando como todas las personas que nos oyen desde el punto de vista, porque la gente dice, ah, claro, es que ellos son entendidos, no, somos personas comunes y corrientes, pero ¿cómo entender como si fuéramos un niño de 6 años? Me encanta cuando ese término. ¿Cómo un péndulo hace que yo hable con los ángeles, por ejemplo? Bueno, ahí lo primero entender que todo es energía. Ya entendiendo cómo se comporta el átomo, uno entiende que todo es energía. Todos vibramos en una frecuencia, un campo electromagnético que tenemos que está conectado cerebro-corazón, es lo que genera tu toroide energético y lo puedes expandir o lo puedes contraer, dependiendo pues de tu energía, ¿no? Si estás contraído, estás enfermo. Si estás expandido, estás en buen tono. El péndulo lo que hace prácticamente es extender ese campo electromagnético que tú tienes en tu cuerpo. Y lo hace mediante lo que hace el péndulo es conectarse con tu campo, ¿sí? Y cuando invocamos a seres de luz para que ellos nos guíen, ¿sí?, en esa energía que se contiene en todo, es conectar también con tu energía de tu campo electromagnético. Es como si fuera una antena. En realidad sí, es una extensión de tu campo electromagnético y el péndulo solo, pues, si tú lo dejas ahí quieto y no le das como una orden o una intención al péndulo, pues se queda quieto. Entonces, lo que hace uno es hacer preguntas al péndulo para conectar, pero bueno, antes de hacer preguntas, uno debe conectar en un proceso de conecto aquí con un yo superior y un espíritu. Sí, ¿con qué es lo que voy ¿sí?, a conectar? Porque... O con los ángeles y arcángeles. Sí. Yo siempre, yo superior espíritu, y pregunto qué arcángel está presente. Y tengo unos gráficos, uno se puede apoyar en unos biómetros, donde el biómetro le va, con el péndulo sí, le va indicando no, tal vez no, estás sí. haciendo bien. Que... La fácil es el sí y el no, pero pues ya yo cuando creo que es por donde uno arranca, ¿no? El sí, no. El sí, el no. Que incluso ya ustedes ven en las redes sociales y todo que hay gente le dice, voy a estar con mi novio, sí, no, y usan péndulos y toda la cosa. Y después dicen, sí, ese péndulo dicen mentiras porque no sé. Pues el sí, tema es que hay que conectar con un ser superior que te oriente esa energía. Porque no podemos permitir que en la sesión entre el ego. Tiene que ser uno tiene que estar totalmente neutro en la sesión para que mi energía no sea, o sea, mi emoción no sea la que mueve el péndulo, sino que sea la otra persona. Entonces siempre uno inicia con una especie de oración donde conecta con el ser superior y el campo energético de la otra persona para poder traer esa información que viene del subconsciente, porque finalmente los pensamientos también son energías, la conciencia es energía y el subconsciente es energía. Lo que pasa es que está ahí guardada información, pues que tú estás en automático. Tú no sabes que están ahí, ¿sí? Uno es consciente de pronto de ciertas cosas, pero fíjate que a veces cuando uno va manejando, que dice, oye, yo no sé ni cómo llegué aquí. Ese fue tu subconsciente que te llevó manejando. Y no le estamos diciendo por los borrachos, por si nos están viendo que no sé cómo llegué a mi casa. No. Está en automático. Estamos en automático y a veces vibramos tan plano que vamos y llegamos y hacemos y ya se volvió inconsciente lo consciente. Exacto. Pero, y ahí también viven las creencias. Ok. En el subconsciente. Entonces, hay mucha energía acumulada en el subconsciente, del cual no eres consciente, y eso genera muchos bloqueos en tu campo energético. Y se pueden verificar y todo a través de un instrumento con el péndulo. A mí me encanta porque nosotros, exacto, las varillas que mide también el campo de los sitios. El campo energético, me encanta cuando se hace ese ejercicio. Pero lo chévere es eso, por ejemplo, que el cielo te muestra tantas herramientas con las cuales puedes conectar y comunicarte. Entonces, una herramienta pueden ser los oráculos, el tarot, otra herramienta es el péndulo, y ya últimamente, que es el otro punto que me llama la atención, del cual no hemos hablado nunca en un podcast, es muy nuevo. Yo creo que son unos 4 o 5 años los códigos sagrados.
Y ahora también están estos otros números de... Grabovoi. Qué pena. Grabovoi. También son muy poderosos. Es claro que el idioma universal son los números. Es que ya va el tema. La numerología es otra herramienta espectacular. Entiendo que Grabovoi y Agesta, que es el de los códigos sagrados, ellos han bajado estos números canalizados también. Eso es como un directorio telefónico del mundo espiritual. Es impresionante, ahí para todo. Loquísimo. Y siempre lo recomiendo. Sé que hay una, Diana Cerón es la que se ha encargado de aglomerar toda esta información y me le quito el sombrero. Si nos está escuchando, Diana, sí. Te queremos aquí en el podcast, te queremos en Ángeles para Todos. El que la conozca, dígale. Ha hecho ella y es el libro que han logrado, que está rodando en redes, que es gratuito, es un diccionario, son unas páginas amarillas del mundo espiritual y es espectacular. Y Grabovoi está cogiendo fuerza, hay otra niña que también está haciéndole fuerza a Grabovoi, pero Grabovoi no se repiten los números 45 veces como en la gesta, sino que es como un código con unas pausas o un número completo y hay número para todo. De todas maneras, tú vas a la herramienta de la numerología, ¿no? El día que naciste, tu nombre tiene números, o sea, todo está metido en la numerología. Cada número tiene una vibración, ¿no? Y eso es geometría. El mencionar el número ya es una vibración. Y que tanta vibración, unidos diferentes números, mencionada varias veces, que es lo que entendemos de los códigos sagrados, hace que se vibre de tal manera que esa vibración llega con el objetivo y se manifiesta. Pero es de locos, es una locura. Y es que sí, lo que dices es cierto, hay muchas herramientas ya hoy en día. Y todo termina siendo geometría sagrada al final, porque los números también es geometría. Y cuando tú hablas también el nombre, estás dando también una energía, porque ese nombre fonéticamente representa también un número. Yo creo que después de cuando uno tiene ese despertar espiritual es que se da cuenta que todo está integrado. Nos han puesto tantas herramientas ahí los seres de luz, que cualquiera que cojas, especialízate en eso y la sacas del estadio. Sí. Lo importante es eso. Mira, a mí, ¿sabes? Me encanta, es porque es como dijeron, llegó el Black Friday espiritual. Se abrieron las puertas y entre y mire todo. Algo que hace, inclusive en nuestro punto de corte tampoco era, fíjate, yo soy hijo de angeóloga, y yo decía, arqueólogo, claro, mi mamá y todo, y tenía cierta conexión y relación viniendo de una religiosidad también bastante marcada, cuando vienes de la iglesia cristiana, donde si no es así, es el mal, es el diablo, es de toda la cosa, y empiezas a entender que hasta el diablo es luz. Sí, así viene el tema, porque algo bonito de la espiritualidad es que no necesitas religión. Se cree, o sea, dentro de la espiritualidad hay conexión directa con la divinidad, con Dios, con los ángeles, con el que quieras, hasta con el diablo si quieres también, porque a la larga todo viene de la misma energía. Todo viene de esa fuente que conocemos. ¿Qué haces con eso? Ya es esa es la espiritualidad. Fíjate que la religión tristemente claro, yo también crecí apostólica romana, católica apostólica romana también, pero llegué a un punto que empecé a entender por qué tanto miedo, por qué me meten miedo como si yo fuera una pecadora. ¿Y por qué tanto castigo? Porque un ángel me habló, porque un ángel me tocó, porque si yo no le estoy haciendo mal a nadie, ¿sí? O sea, la información que yo doy o la ayuda que yo puedo brindar a alguien es para su beneficio. Tómelo, déjelo como, si le sirve bien y si no, déjelo ir. O sea, ese es el lema, ¿no? Pero la espiritualidad hoy en día ya nos está abriendo más los ojos a darnos cuenta de que el infierno es el que tú mismo te quieres hacer. ¿Sí? Y tú tienes que ir a un punto B, tú verás si lo quieres hacer en carretera destapada o lo quieres hacer en pavimentada. Ese es tu libre albedrío y tú lo haces como quieras. Ahora, algo bonito de la espiritualidad es que no juzga. Tú nunca vas a encontrar un espiritual hablando mal de la religión. Pero sí encuentras muchos religiosos hablando mal de la espiritualidad. ¿Por qué? Porque eso es una comunidad prácticamente cerrada que no quieres que te salgas porque te llevaron así. Claro, y pierden el control. Perderían el control si tú te sales de eso. Entonces, no, ojo, porque eso de los ángeles es pecado. Si usted hace de oráculo, es pecado. ¿Y pecado de quién? ¿Quién lo va a castigar? Usted se imagina a un Dios allá diciéndole, te voy a castigar porque te... ¿Cuál carta sacó? ¿Cuál carta sacó? Esa pues ahora sí. No. Y le doy correa porque usted no aprende. ¿Cuándo han visto algo así de Dios? Nos enseñaron a un Dios desde chiquitos que era castigador, ¿no? Pórtate bien o Dios te va a castigar. Pórtate bien o el niño Dios no te va a traer regalo.
pues joder, pobres chinos, o sea, No, un no, niño lo que, traumatizado. eso me acuerda de lo que siempre hablamos en cuanto a la espiritualidad, que a veces somos hasta terroristas espirituales y agarramos el santo y no solo lo decimos, sino lo congelamos, lo ponemos de cabeza, vaya, le Lo traiga, no, amarra. le secuestro el niño para que me haga cosas. Sí. O sea, todo este tipo de cosas que vienen más de nuestras generaciones, porque hoy en día creo que ya los padres de hoy en día, nosotros estamos como en ese umbral, que no somos tan viejos, pero no somos tan jóvenes, lo hemos podido vivir, pero yo veo ahora, por ejemplo, mi hija en su relación con mis nietas y ella es una apertura y todo, y aquí Sí, Dios, está sí, cambiando. por una cantidad, como te digo, las puertas se abrieron y Ujú. si alguien, incluso en la escuela que yo dirijo, llegan personas y ya están llegando personas de 18, 19 años a decir, yo quiero ser angiólogo, Ujú. como una decisión de vida. Yo creo que sí, cuando yo tenía 16 años le hubiera dicho a mi papá, militar, santanderiano, tradicional mexicano, Y el que no llore, papá, voy a ser angiólogo. se la fumó, mijo. No, ¿verdad? Se la fumó, no, yo creo que no hubiera sobrevivido Sí, o mi es otra abuela o la época. familia, es Y una yo cosa creo que muy todo está compleja, ¿no? cambiando también porque están despertando las conciencias, ¿sí? Y en este momento el planeta, el mundo necesita conciencias despiertas amorosas. Porque cuando tú despiertas conciencia, sí o sí vas a llegar al despertar espiritual, porque te vas a dar cuenta que todo está conectado. Todos somos gotas del mismo océano. Sí, Todos no somos estamos hechos en separados. átomos y los Como, átomos de esta piel y también son los fíjate, mismos de los tuyos y los mismos de la sí, mesa, y ¿sí? fíjate que a mí me enseñó una cosa, irónicamente, un gran pastor cristiano. Dijo, Mauricio, la clave es convivencia en la diferencia y tolerancia en la distancia. Correcto. Todos estamos debajo del mismo Dios. Exactamente. Y como cada uno vivamos eso, y es una de las grandes conclusiones que tenemos hoy para ustedes, fíjense para dónde nos mandó todo esto, y es que la gran conclusión es una sola palabra y es amor. Amor es la El energía más amor grande que es la existe. energía en la que mueve, es la que da razón. Y si desde el amor no estamos actuando, pues igual toda esta espiritualidad, esta apertura, pues no va a funcionar, porque es que a veces decimos, ahora, yo oigo a los ángeles y tú, no, vamos desde el amor, desde todas las Sí, y herramientas y también todo es lo que entender estamos que cada hablando. quien vive su propia experiencia. Eso también desde la espiritualidad. Cada quien vive su espiritualidad a su manera. En realidad no hay una forma, no hay una fórmula, no hay un paso uno, dos, tres, no hay. Cada quien la vive a su propia experiencia. Y Que eso es es el lo libre bonito. albedrío, ¿no? Exacto. Y eso es lo bonito de mi experiencia del despertar puede ser diferente al tuyo. No tiene que ser como nos pasó a nosotros. No tienes que darte un cimbronazo con una enfermedad grave, ¿sí? Sí, Hay otras no, hay formas. otros que como yo, pues decimos, no, pues, es que yo llegué fue a los 50, y otros dicen, entonces a los 6 años conecto, y uno, híjole, yo Sí, hay tuve que gente esperar con dones que 50, nacieron con y no ellos es y que sea otros ni que bueno tenemos ni que malo, desarrollarlos, sí, ¿no? uno me tocó, y no quiere decir ni que sea bueno ni que sea Exacto. malo, ¿no? Sino son Pero lo el bonito ahí proceso. es ver que ya vemos más conciencias despiertas, entonces la gente quiere aprender. Venga, ahora sí explíqueme cómo es esto, Sí, porque ya ya no no lo me ven como importa lo oscuro, que ya es, no lo ven como oscurantismo, ni ya no ven como que... pecado, ni Además, me van a los que están castigar. viendo, los que están oyendo se lo están perdiendo, pero es que ustedes ven esto, pues dicen, no, pues esta mujer o no, ya no estamos ni vestidos de túnicas, ni No, el no, no. gorro de Harry Potter, ni Yo, la yo siempre manzana digo envenenada en la que ser mano, ni nada. espiritual tampoco es sentarse 7 horas a meditar como Buda, tampoco. Y es que ser espiritual tampoco quiere decir que no me pueda enojar un día, o no quiere decir que no pueda estar triste un día y llorar. Sí, el tema es de ser espiritual es que aprende uno a no juzgarse, darse duro, y no juzgar al otro porque pues todo es perfecto, en el sentido de todo sucede por una razón. Uno entender eso le cuesta un poquito, que todo sucede por una razón, y aprender a aceptar porque de alguna manera Dios está experimentando a sí mismo en cada uno de nosotros, ¿sí? Y ahí es donde dicen, no, pero es que imagínese fulanito, no sé, este punto, pues no sé qué, hablemos de Hitler. No, Hitler, pues Dios experimentó en Hitler a sí mismo, ¿sí? No, yo sí les digo, no estoy defendiendo, no me vayan no a es por defender, malinterpretar. Pero ¿sí? ustedes creen que en algún momento de su vida, de lo que hizo, Hitler pensó que lo que estaba haciendo era malo. Nunca. Nunca. O sea, por eso cuando hablamos de liderazgo, fue un líder tan convencido que pues el resultado y los hechos, pero él yo creo que hasta el día de que partió, Estaba hizo en su verdad. lo que era necesario, que desde ningún punto de vista lo podemos aceptar.
pero para él era su verdad, Y era, de alguna manera no podemos decir que es que en él no vivía Dios. Si él también estaba compuesto de átomos y en los átomos había partículas y había... No, por supuesto, por eso cuando la gente me dice, quiero que me traiga el ser amado, pues es que Dios ama exactamente igual a todos y a todos les da y a todos les pone y a todos, entonces, ¿cómo voy a decir Dios? Lo que sí es cierto es que si queremos, podemos ser los consentidos de Dios. Luego yo soy un consentido de Dios y un empleado público del cielo. Yo hago caso en el cielo y eso es... Hay tantas cosas por hablar, tantas cosas por decir, pero qué rico que este espacio lo hemos tenido para hablar desde lo que nosotros empezamos como en vivencia a lo que encuentras en el camino. Así porque que, finalmente no se termina de aprender, ¿no? Uno sigue sanando. En estos días, el Día de la Mujer, que publiqué un video muy bonito, donde hablaba, pues mujer, o sea, si todavía te falta sanar, respira, tranquila, o sea, no tienes que sanarlo todo hoy, o sea, esto es un proceso. Y hoy hablaba con una cliente también, decía, es que esto se vuelve un estilo de vida, porque finalmente terminas cambiando el chip de tu forma de pensar, de tu forma de actuar, de no darte tan duro a uno mismo, de en realidad reconocer que hay amor propio, que es necesario el amor propio primero para poder expandirse en el campo electromagnético, pero todo es un proceso. Eso no es de la noche a la mañana, o sea, nosotros llevamos ¿cuántos años en esto? Y todavía falta. Yo ya no digo cuánto me falta ni nada, sino que vaya llegando. Fíjate que hubo un mensaje muy sabio del arcángel Chamuel en una consulta que tuvimos porque estaba pasando una persona por una tusa muy fuerte. Para los que nos están viendo en otra parte es el duelo de terminar una relación, es la tristeza, el despecho. La tusa, gracias a Karol G, casi todo el mundo conoce la tusa. ¿Y qué pasaba? La persona me decía, es que ya quiero que esto pase, Y fue tan sabia la respuesta del arcángel Chamuel, porque era el que estaba trabajando en eso, le dijo, tú quieres que esto pase ya, pero ¿cuántos años te llevó llegar a esa tusa? ¿Cuántos años te trataste mal, te diste no solamente con esta, sino con todas tus relaciones que ahora en menos de nada lo quieres sanar? Puede que te lleve el mismo tiempo que te tomaste consciente o inconscientemente en dañarte, y le decía así, en dañarte, ahora en reparar. Lo que pasa es que no estás sola. Esa es la gran diferencia. Y ya cuando ya es consciente la persona que, oiga, yo quiero hacer esto, quiero cambiar, quiero que llegue el amor a mi vida, ¿qué hay que hacer? Ahí es donde dice, venga, le ayudo y venga, le muestro cómo empecé el gimnasio del amor. Porque si no estás decidida a hacer un cambio, en realidad cualquier cambio tipo energético o angelical no te va a llegar, no te van a hablar, no te van a hacer, porque dicen, no, hasta que usted no esté dispuesta a tener un cambio radical en su vida, nada va a suceder, va a seguir igual. Y bueno, ya me salgo un poquito de los Andes, me meto de pronto más al tema cuántico, y es hasta que tú y lo dice Joe Dispenza, hasta que tú, o sea, quieres cambiar tu realidad, empieza a cambiar tu forma de pensar, ¿sí? Saliéndome a los que no creen pues mucho en ángeles y esto, pero los ángeles dicen lo mismo, o sea, tú quieres cambiar tu realidad, tienes que empezar a cambiar tú primero. Deja de atraer lo que no quieres que te pase en tu vida. Y si quieres encontrar la pareja perfecta, sé tú perfecta. Primero sé tú perfecta, correcto. Por supuesto. Y con eso nos vamos a quedar. ¿Quieres traer la persona perfecta a tu vida? Pues sé tú primero perfecto. No puedes dar de lo que no tienes. Ay, eso nos podíamos estar haber hecho más cafecitos. Parte 2 muy probablemente. Espero que podamos tener una segunda oportunidad de tenerte aquí, de pronto tener algunos invitados, personas que puedan preguntarnos en vivo. Si tú tienes preguntas, si tienes alguna experiencia, ya sea cuántica, con los ángeles, como decimos, algo paranormal, escríbenos y vienes y nos cuentas y estaremos con todos nuestros invitados también. Péndulo podemos traer también. Podemos ver en el péndulo también qué cosas están pasando contigo y con tu vida. Unas palabras para despedirnos de las personas que nos están viendo, que seguramente todos los datos de contacto de Ceci los tienen aquí en la pantalla, ahí van a estar sus redes sociales, sus teléfonos, todo. ¿Qué le podemos decir a toda la gente que nos ha visto hoy, que no es casualidad que hayan llegado a vernos, a escucharnos en las diferentes plataformas? Bueno, me llega la palabra canalizada de paciencia. Todo llega en su momento.
Muy bien. Y si ve, señor director, que no fue tan directo, pero la palabra conócete y trabaja contigo también llegó acá. Es que esa viene molestándonos en los podcasts. Sí. Miren todos y verán que esa palabra. Yo, pues no tengo más que palabras de agradecimiento. Gracias por la invitación. Espero que hayas disfrutado tu primera vez. Somos responsables de su primera vez en podcast. Divinos. Y espero que cuando ya tengas tu podcast nos invites y hagamos esta sinergia tan maravillosa que hemos encontrado contigo. Y gracias de corazón por escuchar ese llamado. Gracias a Los Ángeles y a ustedes. Gracias por acompañarnos. Gracias por haber estado acá. Recuerden, suscríbanse, la campanita y compartan para que este contenido que hacemos con tanto amor pues llegue a muchas más personas. Nos vemos en un próximo episodio de Ángeles el Podcast. Bendiciones para todos.